Estábamos viendo características importantes de los cargadores frontales, que como les dije, ¿cierto? Las características de los cargadores frontales en su mayoría representan también características de los LHD, por eso es tan importante estudiarlo. ¿Ya? Vamos a seguir. Estábamos viendo normas generales de operación de los cargadores frontales. Habíamos dicho que la altura del banco óptima es la comprendida entre la articulación del brazo y la altura de alcance máximo. Entonces, la altura de banco óptima para un cargador frontal es la que está comprendida entre la articulación del brazo y la altura de alcance máximo. ¿Ya? Cuando se carga al pie del banco hay que tener precaución frente a los desprendimientos bruscos del material. Recuérdense que la cabina no está tan alta como la de una excavadora de cables o una excavadora hidráulica. ¿Ya? Entonces, justamente, si es que el banco tiene una altura muy alta, que no está de acuerdo a lo óptimo, es peligroso por el material que pueda caer. Por eso cuando se carga al pie del banco hay que tener precaución frente a los desprendimientos bruscos del material que pueden golpear la cabina. Otro punto importante es la fuerza de empuje se produce como consecuencia, ¿cierto?, del esfuerzo de tracción de los neumáticos más la inercia propia del vehículo, o sea, el peso que trae al movilizarse. Recuérdense que la inercia dice que un cuerpo tiende a seguir en reposo mientras no se aplique una fuerza que lo saque de ese reposo. Y por otro lado, la inercia también dice que un cuerpo va a tender a seguir en movimiento en la misma dirección y sentido en que se está desplazando, siempre y cuando no se oponga una fuerza para detenerlo. Entonces, la inercia y la tracción es la clave para el empuje de la marina. Como decía, la fuerza de empuje se produce como consecuencia del esfuerzo de tracción y de la inercia del equipo. El giro de las ruedas disminuye la tracción, obviamente, ¿cierto? El giro de las ruedas disminuye la tracción. Si el cargador se sube encima de la pila de escombros, se producirá un fuerte desgaste de los neumáticos. Si la pala se sube encima de la pila de escombros o de material, la marina, ¿cierto?, se producirá un fuerte desgaste de los neumáticos. La carga en terrenos duros y compactos requiere baldes de roca. La carga en terrenos duros y compactos requiere baldes de roca, o sea, hechos para levantar roca. Neumáticos de trabajo pesado y mayor contrapeso de la máquina. ¿Por qué? Porque tienen una densidad más alta los materiales más compactos. El frente debe atacarse suavemente y con firmeza. El frente o la frente, ¿cierto?, debe atacarse suavemente y con firmeza. El balde debe variarse de orientación buscando las zonas de debilidad cuando se excava. El balde debe variarse de orientación buscando las zonas de debilidad cuando se excava. El piso de carga debe mantenerse nivelado, limpio y drenado. Entonces el piso de carga, donde estoy cargando mi balde del equipo, debe mantenerse nivelado, limpio de escombros, ¿cierto?, y drenado, que no haya mucho líquido, mucha agua, evitando charcos que disminuyan la tracción y afecten la vida útil de los neumáticos. La inercia de la máquina debe utilizarse para ayudar a la penetración del balde. La inercia de la máquina debe utilizarse para ayudar a la penetración del balde. Pero la aproximación a la pila no debe ser tan rápida que haga patinar las ruedas, ¿ya? Entonces, el empuje es paulatino. Tampoco debe impactarse la pila, ¿cierto? Por lo tanto, porque si no va a dañar el equipo. Las mayores fuerzas de excavación se consiguen en posiciones bajas del balde. Entonces, las mayores fuerzas de excavación o penetración de la saca o de la marina se consiguen en posiciones bajas del balde. Si se produce un llenado excesivo del balde,
Existirán derrames durante la maniobra y será necesario limpiar los frentes de trabajo para evitar daños a los neumáticos. Entonces también hay que tener ojo con eso. No llenar en exceso el balde porque van a existir derrames de material, ¿cierto? Y será necesario limpiar después la frente de trabajo para evitar daño a los neumáticos y eso va a ser pérdida de tiempo, menos productividad. En la extracción de estéril, acuérdense que todo esto está dado no solamente para cielo abierto, sino también para un LHD trabajando en, recogiendo la marina de una frente de un desarrollo. Es exactamente lo mismo. Se dan cuenta, miren, si se produce un llenado excesivo del balde, existirán derrames durante la maniobra y será necesario después limpiar los frentes, ¿cierto?, para evitar daño a los neumáticos. En la extracción de estéril, en las minas de carbón, la repetición de las maniobras produce un desgarramiento del piso, porque el material es más blando, ¿cierto? Estamos hablando de carbón, provocando un ensuciamiento de este. Repito eso. En la extracción de estéril, en las minas de carbón, la repetición de las maniobras produce un desgarramiento del piso, provocando un ensuciamiento de este. Los baldes más anchos de las máquinas grandes posibilitan la retirada de bolones que afecten a la carga. Entonces, estos equipos grandes con baldes amplios me pueden servir como equipo auxiliario. Por ejemplo, para retirar un bolón que tenga que hacerle tronadura secundaria. De ahí que decíamos que estos equipos no solamente sirven como equipos de carguío y transporte, sino también como equipos auxiliares. La subida del balde debe ejecutarse justo hasta alcanzar bien la altura de descarga y tener una buena visibilidad de la maniobra, ya sea para descargar en un punto de acopio o para descargar sobre un camión. El giro del balde durante la descarga debe hacerse lentamente cuando se manejan bolones para evitar daños en las cajas de los camiones. Entonces el giro del balde para descarga debe hacerse lentamente cuando se manejan bolones o colpas grandes para evitar daños en las tolvas de los camiones. Los materiales pegajosos pueden despegarse golpeando el tope de descarga varias veces. Los materiales pegajosos que quedan en el balde, ¿cierto? Por ejemplo, arcillosos, pueden despejarse o pueden despegarse, más bien dicho, golpeando el tope de descarga varias veces, ¿ya? Unidades de transporte, perdón, unidades de carga y transporte respecto a los cargadores frontales. Cuando la distancia de transporte es pequeña, las palas sobre ruedas pueden emplearse en este cometido, eliminándose, por ejemplo, el uso de los camiones. Este método se utiliza como sistema de alimentación, por ejemplo, de chancadores móviles, permitiendo de esta forma una mayor flexibilidad de la operación, debido a que la planta y el sistema de cintas puede situarse a una distancia de unos 200 metros y por lo tanto no se ven afectados por la ejecución de voladuras. Otras aplicaciones de estos cargadores frontales son la alimentación de plantas de lixiviación, ¿ya? Por ejemplo, para generar pilas de lixiviación, para también vaciar o descargar las pilas ya agotadas, o sea, los ripios de lixiviación, etcétera. En general, el uso de varias palas es más costoso que el calculado para una unidad, ya que se pueden producir interferencias en la operación, disminuyendo la producción media de cada máquina. En la tabla 3 que les voy a mostrar se indican las distancias máximas de transporte recomendadas en función del tamaño del balde y las palas. ¿Ya? Les voy a mostrar una tabla donde sale lo que les acabo de decir.
Perdón, tabla 3. Ahí está la distancia máxima de acuerdo a la capacidad del balde del cargador frontal que debieran de moverse para que sea eficiente y productiva su carga y transporte. Entonces, si estamos hablando de baldes de 4,5 metros cúbicos, las distancias no debieran de superar los 200 metros. Si estamos hablando de baldes de 7,6 metros cúbicos, estamos hablando de entre 250 y 275 metros. Si estamos hablando de baldes de 9 metros cúbicos o más, la distancia ideal sería 300 metros como máximo. ¿Ya? Entonces, en general, el uso de varias palas es más costoso que el calculado para cada unidad, ya que se pueden producir interferencias en la operación, disminuyendo la producción media de cada máquina. El proceso de operación es el siguiente. Una vez realizada la carga del balde, la pala se retira y se dirige hacia el lugar de vertido del material. Si la distancia de transporte es larga, es conveniente que el recorrido se haga hacia adelante, pero si el recorrido es corto, puede realizarse uno de los dos trayectos de ida y de vuelta haciendo marcha atrás, como trabajan los LHD, ¿cierto? Aquí tenemos la diferencia en que el cargador frontal tiene un asiento mirando hacia donde está el balde. En cambio, en un LHD, el asiento va de forma longitudinal, ¿cierto? Entonces, mira hacia adelante o hacia atrás para el retroceso. Entonces, cuando las distancias son más bien cortas, puede hacer ese recorrido como lo hace con un LHD. Si el recorrido es corto, puede realizarse uno de los trayectos de ida o de vuelta marcha atrás, sin tener que hacer las maniobras. En las operaciones combinadas de carga y transporte hay que tener en cuenta los siguientes puntos. Se debe cuidar el posicionado del balde durante el transporte para que la carga vaya centrada y el peso se distribuya también sobre los neumáticos traseros. La cuchara debe volverse hacia atrás para evitar derrames y colocarse tan baja como sea posible para mantener el centro de gravedad del equipo cierto bajo y tener una buena visibilidad de la pista, pero debe evitarse el contacto con el terreno, ¿ya? El balde no debe ir arrastrándose por el terreno. Las pistas deben construirse y mantenerse adecuadas para obtener buenas velocidades de transporte, controlando el cabeceo de la máquina y el derrame de la carga. Profe, Dígame, sigamos con la materia. Las altas velocidades pueden provocar, debido al movimiento de rebotes, daños a los neumáticos, lo que sería indeseable, ¿cierto? Y problemas cuando no están bien inflados. Acuérdense que se inflan con nitrógeno, no con aire. Con velocidades altas se aumenta la producción, pero el costo en cuanto al consumo de combustible y las averías que se pueden producir por el rebote de estos equipos y las vibraciones puede hacer que disminuya la vida útil de estos equipos. Respecto a los criterios de selección de estos equipos, los cargadores frontales, en lo relativo a los criterios que sirven para la selección de las palas cargadoras, en primer lugar deben ponerse las diferencias esenciales con sus competidores, ¿cierto? Que en este caso serían las excavadoras hidráulicas y las excavadoras de cable. Pero la que se acerca más como competidor es la excavadora hidráulica, porque tienen menor vida útil y los costos son menores de compra que las excavadoras de cables. Las excavadoras de cables son mucho más caras y estamos hablando que son equipos básicamente para grandes proyectos mineros. Entonces lo que más se le acerca como competidor sería la excavadora hidráulica. Entonces frente a eso uno tiene que ver cuáles son los pros y los contras. Por ejemplo, una excavadora hidráulica tiene una inversión media en cuanto al costo.
de comprarlo, inversión media. Las palas cargadoras igual, inversión media. ¿A dónde cambian? Es que la vida media de una excavadora hidráulica es de 5 a 10 años, de 5 a 10 años. En cambio, la vida media de un cargador frontal es de 5 años. En cuanto al costo de operación, las excavadoras hidráulicas tienen medio costo de operación, un costo medio de operación. En cambio, el costo de un cargador frontal tiene un costo alto, ¿ya? Un costo alto, por los neumáticos y por el petróleo. Respecto al valor residual es el valor que tiene un equipo cuando, después que yo ya lo utilicé, lo puedo vender, ¿ya? El valor residual después de la vida útil es pequeño en el caso de la excavadora hidráulica. También el valor residual o resto también es pequeño en las palas cargadoras. La capacidad del balde, estamos hablando de que la capacidad del balde puede sin problemas llegar a los 26 metros cúbicos en una excavadora hidráulica, al igual que en un cargador frontal también puede llegar hasta 26 metros cúbicos. Las fuerzas específicas de corte en el levante con el balde de una excavadora hidráulica son elevadas. Las fuerzas específicas de corte de una excavadora hidráulica son elevadas. En cambio, las fuerzas específicas de corte en una pala cargadora o cargador frontal son pequeñas, ¿ya? Una excavadora hidráulica es adecuada para terrenos compactos. Una excavadora hidráulica es adecuada en terrenos compactos. En cambio, las palas cargadoras son adecuadas en terrenos blandos o con materiales empujados con tractores sobre orugas. En cambio, las palas cargadoras son adecuadas en terrenos blandos o con materiales empujados con tractores sobre orugas. En el caso de la excavadora hidráulica, puede operar en terrenos duros o blandos, según el ancho de la oruga. En cambio, el cargador frontal precisa de una plataforma de trabajo firme y dura. La excavadora hidráulica, esto es un PROI, lo que estamos viendo es una excavadora hidráulica versus cargador frontal, ¿ya? Los pros y los contras de cada una. Entonces, tengo que la excavadora hidráulica puede trabajar por encima o por debajo del nivel de la máquina, ¿ya? En cambio, el cargador frontal no puede operar por debajo del piso, no puede operar por debajo de su piso de trabajo. La excavadora hidráulica, el alcance de excavación y altura de descarga es elevada. El alcance de excavación y altura de descarga es elevada. En cambio, en un cargador frontal, el alcance y la altura de descarga es media. En el caso de la excavadora hidráulica, es adecuada a alturas de banco y camiones grandes. Es adecuada a alturas de bancos y volquetes grandes. En cambio, un cargador frontal es adecuada a alturas de banco pequeñas y volquetes de tipo medio. Adecuada a alturas de banco pequeñas y volquetes de tipo medio. Los ciclos de trabajo de una excavadora hidráulica son pequeños, porque no tiene que maniobrar, ¿cierto? Solamente mueve la parte superior para cargar y después para descargar. La infraestructura inferior, que está sobre oruga, está sobre el piso fija. Entonces tiene ciclos de trabajo pequeños. En cambio, un cargador frontal tiene ciclos de trabajo grandes. Respecto al rendimiento, podemos decir que la excavadora hidráulica tiene un rendimiento de carga elevado. En cambio, el cargador frontal tiene rendimientos medios. Por lo mismo, ¿cierto? Porque tiene que maniobrar más, tanto en la carga como en la descarga. Lo que hace que su tiempo de ciclo sea más largo, por las maniobras para cargar y para descargar. El ancho del rajo requerida para una excavadora hidráulica es pequeña, no necesita un gran espacio para moverse. En cambio, el ancho del rajo requerido para un cargador frontal, por la maniobrabilidad que tiene que realizar tanto como al cargar y al descargar, tiene que ser de media a grande, o sea, necesita más espacio. En el caso de la excavadora hidráulica, es una máquina de carga ideal para un rajo fijo,
Es una máquina de carga ideal para un rajo fijo o un frente fijo de carguío. En cambio, el cargador frontal es una máquina versátil de alta movilidad, equipo de carga, limpieza de rajos, transporte de material a corta distancia, etc. ¿Ya? Entonces son bien distintos, como pueden ver, las características entre una excavadora hidráulica y un cargador frontal. Uno tendría que ver ahí cómo va a ser el rasgo de explotación, para qué voy a utilizar el equipo, para poder definir qué me conviene comprar. En cuanto a la vida útil, está claro que una excavadora hidráulica tiene mayor vida útil. Vamos a hacer un problema. No hemos hecho problema hace rato, así que vamos a hacer un problemilla. Pantalla, pizarra. Ya. Entonces vamos a determinar algunas características de un problema de cielo abierto. ¿Ya? Entonces ahora ya vamos a hablar de un banco, el banco que voy a explotar, ¿cierto? El banco de explotación. Estas son las características del problema, se las voy a decir. Dice que tengo un banco de 15 metros de altura, 20 metros de largo, 5 metros de ancho, con una densidad de roca de 2,4 toneladas metro cúbico y un esponjamiento igual a un 60%. Entonces la pregunta es, ¿cuántas baldadas de un cargador frontal de 10 metros cúbicos de capacidad se necesitarán para despejar la frente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, si el tiempo de ciclo es de 1,5 minutos, ¿cuánto demorará en limpiar la frente este cargador frontal, considerando que el factor de relleno es de 0,85? Esas son las preguntas del problema con un cargador frontal. Esto también podría ser con una excavadora hidráulica, ¿cierto? O una excavadora de cable, ¿ya? No cambia mucho el... Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un banco que tiene una altura de banco, ¿cierto? Que se representa con K, igual a ¿cuánto? 15 metros. Esos 15 metros tienen una berma de 5 metros, o sea, 5 metros de ancho. Entonces, 5 metros de ancho. Ancho. Son todos metros ya. Por un tema de escritura no lo escribo. También tiene 20 metros de largo. O sea, la distancia mayor es de 20 metros. Entonces, entre los 20 metros y los 5 metros, esa es la superficie donde yo voy a perforar, ¿cierto? 5 metros de berma, 20 metros de largo, esa es la superficie donde van a ir los tiros. Me dicen que la densidad de roca, densidad de la roca in situ, ¿cierto? Cuando digo densidad de roca, es densidad de roca in situ, es de 2,4 toneladas metro cúbico. El esponjamiento es de un 60%. ¿Qué más tengo? Ya, tengo esos datos. Entonces lo primero que hay que hacer, porque las preguntas son cuántas baldadas de un cargador frontal de 10 metros cúbicos de capacidad, ¿ya? Entonces el balde, podemos anotarlo, el balde letra C, tiene 10 metros cúbicos de capacidad. ¿Ya? ¿Cuántas baldadas de un cargador frontal de 10 metros cúbicos de capacidad se necesitarán para despejar la frente? ¿Ya? Esa es la primera pregunta. Entonces, lo primero que tengo que saber
es cuánta es el volumen de la marina, ¿cierto? ¿Cuánto es el volumen de la marina? Entonces, ¿cómo calculo? ¿Qué es lo que primero que tengo que hacer? Si necesito calcular el volumen de la marina. A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo primero que habría que hacer para calcular el volumen de la marina? Se entiende que este banco yo lo droné, ¿cierto? Me va a generar marina. Por eso dice cuántas baldadas de un cargador frontal de 10 metros cúbicos de capacidad se necesitarán para despejar la frente. ¿Cómo se calcula eso? Ya se les olvidó todo ya. Lo primero es calcular el volumen in situ. Muy difícil, ¿cierto? Volumen in situ. ¿Cómo se calcula eso? Multiplico las tres dimensiones que les di. 15 metros, ¿cierto? Que es la altura del banco, por 5 metros de ancho, por 20 metros de largo. ¿Ya? Veamos cuánto nos da eso. Entonces tengo 15 metros por 5 por 20. Entonces, en cuanto a volumen in situ, va a ser, ¿cuánto me da? 1500 metros cúbicos, ¿cierto? Y esos 1500 metros cúbicos, ¿qué tengo que hacer con ellos? Para saber cuánta marina voy a tener que sacar de ahí. ¿Qué tengo que hacer con los 1500 metros cúbicos? Tengo que transformarlo a densidad esponjada, ¿cierto? Tengo que calcular la densidad esponjada para calcular el volumen esponjado. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el factor de esponjamiento. Entonces, el factor de esponjamiento va a ser igual a 1 partido por 1 más el esponjamiento en porcentaje dividido por 100. Por lo tanto, eso me da 0,6. 60 dividido por 100, 0,6. Esto me va a dar 1 dividido por 1.6, 0,625. 0,625. ¿Ya? Es el factor de esponjamiento. La otra fórmula de factor de esponjamiento es la que me relaciona la densidad esponjada con la densidad in situ. Por lo tanto, tengo que el factor de esponjamiento va a ser igual a densidad esponjada partido por la densidad de la roca. No me rayen mientras yo trabajo ya.
Entonces ahí tengo que la densidad de esponjamiento va a ser igual a factor de esponjamiento por la densidad de la roca, o sea, 0.625 por la densidad de la roca, que es 2,4 toneladas metro cúbico. Eso me da una densidad de esponjamiento igual a 1,5. 1,5, ¿qué cosa? Tonelada metro cúbico. Ya. Entonces, teniendo la densidad de esponjamiento, ya puedo calcular el volumen esponjado. Entonces tengo que densidad es igual a masa partido por volumen, ¿cierto? Por lo tanto, la densidad esponjada va a ser igual a la masa por el volumen esponjado. Pero no hemos calculado la masa todavía. ¿Cómo se saca la masa? La masa del banco que exploté, ¿cierto? Que troné, va a ser el volumen del banco, o sea, los 1500 metros cúbicos, por la densidad de la roca in situ, o sea, 2,4 toneladas metro cúbico. Se me dan los metros cúbicos, me quedan solamente toneladas. Entonces tengo 1500 por 2,4. Eso me da 3600 toneladas. 3600 toneladas. $3,600. ¿Ya? Entonces ahí recién puedo calcular el volumen esponjado. Entonces tengo que el volumen esponjado va a ser igual a la masa que acabo de calcular, partido por la densidad esponjada, que es un valor que ya saqué antes. Entonces tengo que 3600 toneladas, las voy a dividir por 1,5 toneladas metro cúbico. Ya, entonces los 3600 lo divido por 1,5, me da 2400 metros cúbicos, porque se me dan las toneladas, ¿cierto? Y me quedan los metros cúbicos. Entonces el volumen esponjado va a ser igual a 2400. Aumentó harto el volumen, ¿cierto? Entre 1500 a 2400.
es el volumen esponjado que yo tengo que despejar con mi cargador frontal de balde 10 metros cúbicos. Pero no es tan simple como dividir por 10, ¿cierto? Porque hay que considerar el factor de relleno que les di. ¿Cuánto era el factor de relleno? ¿Se acuerdan? En el problema. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Cuál fue su pregunta, profe? Shh. ¿Factor de relleno cuánto era? El factor de relleno del balde es 0,85. Entonces lo que realmente va a llevar el balde o cada baldada es el volumen del balde, ¿cierto? Porquería está. El volumen del balde por 0,85. ¿Ya? Entonces vamos borrando algunos detalles. Entonces, para calcular cuántas baldadas, el número de baldadas que voy a ocupar, número de baldadas para vaciar, ¿cierto? La frente va a ser igual a 2400 partido por, ¿qué cosa? Los 10 metros cúbicos de cada balde, por el factor de relleno. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ya. Entonces no es tan simple como dividir los 2400 metros cúbicos por 10, porque cada balde, si bien tiene un volumen de 10 metros cúbicos, no va a llevar los 10 metros cúbicos de material realmente, sino un 85% de esto, por lo que le llamamos factor de relleno, porque como los huecos van quedando huecos cada vez que yo recojo marina, ¿cierto? Entonces no ocupan el volumen total del balde, porque la roca una vez que yo la quiebro, no tiene el mismo, las rocas quebradas no se reacomodan de igual forma como estaban en la roca in situ. Entonces ahí tenemos que ocupar un factor que me permite dejar a un lado, ¿cierto?, el volumen de hueco. Entonces los 2400 lo divido por 10 por 0,85. Y eso me da 282,35. Entonces ese número, como tengo metros cúbicos por metros cúbicos, es adimensional, ¿cierto? Eso 282,35, o dejémoslo en 3 nomás. ¿Qué significa? ¿Cuántos viajes tengo que hacer? ¿282 o 283? ¿Se acuerdan de esto o no? 283. ¿Cuánto? No se escuchó. 283. Ya, se aproxima el número mayor, ¿cierto? Siempre. Aunque sea 282,1. Ya, porque si no me va a quedar un resto de marina ahí en la frente. Tengo que sacarla. Entonces tengo que, en el fondo, hacer 283 viajes o 283 baldadas para sacar la frente que generaron 2.400 metros cúbicos de marina. ¿Ya? Esa es la primera parte del ejercicio. La segunda parte
es más fácil todavía. Dice que teniendo un tiempo de ciclo igual a 1,5 minutos, entonces el tiempo de ciclo acá ahora, yo se los estoy dando, es de 1,5 minutos. Acuérdense que el tiempo de ciclo se cuenta desde cuando empieza a cargar hasta cuando de nuevo empieza a cargar para el nuevo ciclo. Entonces, 1,5 minutos de tiempo de ciclo. Ese tiempo de ciclo implica tiempo de carguillo, ¿cierto? Tiempo de maniobras, tiempo de descarga, más tiempo de viaje, ¿ya? Como vimos con los LHD. Entonces, tengo tiempo fijo. Los tiempos fijos son tiempo de carguillo, más tiempo de maniobra, más tiempo de descarga. Esos serían los tiempos fijos de cada viaje. Más el tiempo de viaje, que es de ida y regreso. Pero como no tenemos idea, no tenemos más datos, estoy solamente dando el tiempo de ciclo, 1,5 minutos. ¿Cuántos ciclos tengo entonces? ¿Por cuánto tengo que multiplicar esos 1,5 minutos? Para saber el tiempo total para limpiar la frente. Porque me preguntan cuánto demorará en limpiar la frente. Entonces el tiempo total, ¿cierto?, para limpiar la frente va a ser esos 1,5 minutos por ciclo por 283 viajes. Eso es todo. Perdón. Entonces eso me va a dar 1,5 minutos, ¿cierto?, por 283 baldadas o viajes. En este caso me da 424,5 minutos. 424,5 minutos. Si esos minutos yo los divido por 60, me da 7,1 hora. 7,1 hora. Me da 7,075 horas. Pero si lo aproximo, me da 7,075 horas, lo puedo dejar como 7,1 horas. Entonces, en un turno de 8 horas, ¿cierto?, voy a poder terminar de vaciar, si es que no tengo ningún otro contratiempo, ¿cierto?, de vaciar la frente de Marina. Eso sería el problema. ¿Alguna duda, alguna acotación respecto al problema, chiquillo? Ya, sigamos con la materia entonces. Ya. Definición de las características básicas. Definición de las características básicas. Entonces, eso se refiere a las características básicas del equipo que voy a requerir, ¿cierto? Lo primero que tengo que determinar es el balde que voy a utilizar. El balde que voy a utilizar. Para eso hay una fórmula, ¿ah? Para calcular el tamaño del balde. Y eso va a depender de qué cosa, del rendimiento horario, que les enseñé a calcular al principio del ramo, ya que era Q sub H.
que podía estar en metros cúbicos por hora o en toneladas por hora. O sea, es que lo multiplico por la densidad esponjada. Entonces, para calcular el tamaño del balde, hay una fórmula que es muy simple. Se las voy a mostrar ahora. Esa que está ahí. Entonces, dependiendo del material, si es blando, medio o duro, el tamaño del balde en metros cúbicos que debo elegir, considerando una productividad P en metros cúbicos por hora, que es el rendimiento horario, si es en material blando, por ejemplo carbón, va a ser igual a el balde, el tamaño del balde en metros cúbicos va a ser igual a P, que es la productividad en metros cúbicos por hora, partido por 49, y todo eso elevado a 1,23, ¿ya? Elevado a 1,23. Si tengo material medio, en cuanto a dureza, la productividad partido por 47 y elevado a 1,27 me va a dar el tamaño de balde ideal. Entonces, el que más se asemeje, de acuerdo a la serie de baldes que tienen los fabricantes, ese va a ser el ideal, ¿cierto? Nos va a dar justo. Si tengo el material duro, por ejemplo, como es la roca en general, de yacimientos metálicos, ya sea yacimiento de oro, yacimiento de cobre, la roca es dura porque es silicatada, entonces el tamaño del balde C en metros cúbicos va a ser igual a P, que es la productividad en metros cúbicos partido por hora, partido por 40. Y eso elevado a 1,45. ¿Ya? Esa sería la forma de encontrar el balde. Si quiero posteriormente determinar la capacidad del camión que voy a requerir para el cargador frontal, entonces vemos ahí el punto 6.2, dice, la pala debe cargar al volquete en un número de ciclos comprendido entre 3 y 5, que es el ideal. Entonces se supone que el camión debo cargarlo con 3, a lo más 5 baldadas. Ese es lo ideal, la producción ideal. Entonces el tamaño del camión, ¿ah?, en tonelada se determina en función del balde y del material que voy a usar. Entonces, repito, el tamaño del camión en tonelada se determina en función del balde C y el tipo de material que va a cargar. Entonces, para eso ocupamos esta tabla, donde te dice que el tipo de material, si es blando, lo ideal es que el tamaño de la tolva, ¿cierto? En cuanto a capacidad, aquí te están hablando del tonelaje. Entonces, 5 a 8 veces C. 5 a 8 veces C. Si el material es de dureza media, 4 a 7 veces C. Y si es muy duro el material, eso significa que la densidad, normalmente los materiales más duros tienen densidad más alta, por lo tanto, la capacidad del camión va a variar entre 3,5 a 6 veces C. Entre 3,5 a 6 veces C, en donde C es la capacidad del balde, obviamente la que yo obtuve anteriormente, en metros cúbicos. ¿Ya? Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, chiquillos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Como les dije, el PowerPoint de carga y transporte yo lo encontré en internet, no es muy buena calidad. Se nota que son un escaneo de un libro fotocopiado, incluso ni siquiera está escaneado del libro original, por eso no lo subo. ¿Ya? Ya, chiquillos.